Bueno, pues aquí estamos, ya digo, en lo que es el mirador de la presa del Camarilla. Ahí tenemos enfrente, tenemos lo que es la presa. Es una presa muy pequeña, que costó sobre unas 600.000 pesetas el realizarlo, que ya en tiempos de la República, en 1932, Niceto Alcalá Zamora vino a su inauguración, pero que desde luego la fuerza efectiva de esta presa pues se tuvo ya en los años 60, ¿no? Y que esto sirvió pues para controlar las inundaciones que se producían en el río Mundo, que ocasionaban pues bastante catástrofes, sobre todo en lo que es la cuenca baja del Segura. A partir de Cieza y todo esto pues ocasionaba bastante catástrofe, y por eso pues había que realizar una serie de presas, la de el Talave sobre el río Mundo, la del Talave primero, y luego esta del Camarilla. Estamos aquí también porque es interesante para ver los plegamientos que aquí se forman, que son anticlinales. Existen lo que se llaman en una serie de plegamientos existen lo que se llaman los anticlinales y los inclinales. Los anticlinales son los materiales que están levantados, como ven ahí, que están separados por esos estratos, esas capas que están viendo ahí, y que entre capa y capa son lo que se ven perfectamente las charnelas, que es lo que separa un estrato de otro. El plano axial de este anticlinal se encuentra en la parte alta, que lo tenemos tapado aquí por estas moles, pero que son interesantes porque se produjeron en el plegamiento terciario. Todo esto estaba sumergido en el mar, todas estas tierras, en el mar del Tetis, que se llamaba entonces, en la era secundaria, y que en el plegamiento terciario, plegamiento alpino, cuando se forman las cordilleras béticas, salen a la superficie por el choque de las placas europeas y africanas. Y entonces esta parte, como parte de la cordillera bética, pues también se pliega y sale a la superficie. Por eso en muchos sitios vamos a ver, sobre todo en la parte del Tolmo y todo eso, pues vamos a ver pequeños animalillos marinos en todos esos sedimentos, y la disposición, ven como esta disposición en estratos que en principio se originó como consecuencia de la sedimentación marina, pues por eso forman esos estratos que eran perfectamente horizontales, pero que con el plegamiento alpino pues se pliegan y forman estos anticlinales. Bueno, también esta zona demuestra la gran complejidad geográfica y geológica que tiene. Es una zona muy dinámica, y que está en el ojo del huracán de ese plegamiento, y que por eso esta parte del municipio pues tiene accidentes geográficos y geológicos muy importantes, y de ahí viene lo de las minas, el azufre. Lo que viene el azufre es precisamente por ese origen conflictivo que tiene dentro del plegamiento alpino. Ello ha hecho posible que se den no solamente pliegues anticlinales, sino también fallas, fallas también donde, como hemos visto cuando veníamos por la carretera, pues aparecen el horst, que es la parte que sobresale, y el graben, y que, bueno, como consecuencia de todo ello aparecen también aguas termales, por la gran fuerza interna que tiene la Tierra aquí, y que forma también, es capaz de formar pitones volcánicos. O sea que es una Tierra que está en permanente dinamismo, y que, bueno, pues ha formado pues esas capas de azufre, que es las que vamos a ver y que es el origen de la visita. Bueno, pues estamos para mí en uno de los rincones más ricos y más bonitos del municipio de Llín, es la presa de los Almadenes.
¿eh? La presa del Camarillas. Esta presa del Camarillas es, como digo, una de las más económicas de España y yo me atrevería a decir de Europa y de casi todo el mundo, ¿eh? Fíjense en muy pocos metros cómo son capaces de almacenar una gran cantidad de agua. Bueno, a pesar del letrero que ven ustedes allí, que fue inaugurado por Francisco Franco, en realidad fue inaugurado en un primer momento el 29 de marzo del 32, como he dicho antes, por Niceto Alcalá Zamora en la Segunda República. El presupuesto inicial de esta obra fue de 7.735.599,87, ya existían los décimos y los céntimos, pesetas. Fue una de, por entonces, de las más económicas de España. Se utilizaron 3.990.000 pesetas para la contrata, 3.400.000 para la expropiación y para construir la presa 650.000 pesetas. Ya le he dicho que fue una de las más económicas, que por entonces se hizo. También hubo para los desagües y en fin, pues para ir sacando y canalizando las aguas se utilizaron 774.000 pesetas. Y luego para la desviación del ferrocarril que pasa muy próximo por un lateral, en la parte aquella del embalse del Camarillas, por un valor de 1.037.000 pesetas para construir el túnel y todo esto que viene ahí junto a las juntas del río Mundo. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos dicho antes, para los que no hayan oído la explicación anterior, se trata de un lugar muy pintoresco, entre otras cosas porque todas estas tierras estaban debajo del mar, en lo que se llamaba el mar del Teti, y que en el plegamiento alpino, en la era terciaria, ya saben ustedes que hoy estamos en la era cuaternaria, una era anterior, en la era terciaria, se produjo el plegamiento alpino y entonces sacó a la luz todas estas tierras que vemos aquí. Y por eso ven ustedes pues estos pliegues que tenemos a un lado y a otro de la presa de los Almadenes, y donde se pueden ver pues partes importantes de esos pliegues, como las charnelas o los planos que están arriba del todo de esta presa, de la presa de los Almadenes. El hecho de que esta zona sea muy diversa se debe a ese plegamiento por el choque de las placas europeas y africanas, y eso va a dar lugar a que sea un terreno volcánico y conflictivo. De ahí que surjan pues esas minas de azufre por las que han sido muy famosas, por las que ha sido muy famosa Ellín, y que se debe a ese cizallamiento de la tierra que produce calentor, y al producir ese calentor es cuando se produce el azufre, y al mismo tiempo es capaz de tener aguas termales como las de Lazaraque, pero que continúa ese cizallamiento a través del cauce del Segura, que es una falla, y esa falla va continuándose por Archena y por Fortuna, y por eso también tenemos en esa misma sintonía las aguas termales de Archena y Fortuna, Pero aquí lo interesante es ver esta riqueza que tenemos en la presa de los Almadenes. Arriba del todo pues hay aves, hay águilas, hay aves rapaces, aprovechando pues el desfiladero, Hay, por ejemplo, arriba del todo pueden ver que hay un nido,
venir aquí es ver más de cerca, mucho más de cerca, pues estos pliegues que hemos comentado anteriormente, y que aquí es donde podemos ver perfectamente pues esas delimitaciones de capas, las charnelas y lo que es el anticlinal, cómo va formando pues esta mole montañosa, que es la que sirve para hacer de presa al Camarilla. Aquí lo vemos ya pues casi tocándolo, ¿no?, con la mano. Y esta montaña continúa, fíjese, prácticamente son charnelas enteras, ¿no? Es algo curioso. Bueno, y otra cosa que quiero... Charnelas, sí. Bueno, y aquí otra cosa interesante es ver el embalse del Camarilla. Esto era una vega agrícola muy apetecida aquí en Ellín. Debajo está el poblado de Camarillas y era muy importante para la producción de arroz. Esta producción de arroz vino como consecuencia de las epidemias de tifus que se estaban viviendo en la huerta murciana, en Murcia y sobre todo en Molina de Segura, y entonces moría mucha gente a consecuencia pues del arroz, de todas las epidemias que traía. Entonces allí prohibieron el cultivo del arroz pues para evitar las epidemias, y se fue trasladando hacia el norte, y entonces descubrieron varios poblados como Camarilla, Tabirna y Tedelche para plantar el arroz, que estaba un poco más alejado de lo que era la población. Y bueno, pues aquí se dio el arroz bomba, el arroz de Ellín, que es en vez de arroz de Calasparra, como se llama, pues tendría que llamarse arroz de Ellín, pero en fin, las cosas son como son. Y aquí se producían pues bastantes toneladas de arroz. Hoy ese poblado está aquí enterrado, y eran, sobre todo pues por los protocolos y por los documentos que había, una zona muy rica desde el punto de vista agrícola. Otra parada que estamos ya realizando es en torno a uno de los pozos que tuvo esta actividad, que fue la mina de azufre. Esta actividad que tanto trabajo dio en esta zona, y que en los años 60, pues a consecuencia de la extracción y la mejor fabricación que se realizaba, menos peligrosa sobre todo y menos costosa, a través del petróleo, pues se abandonaron todos estos pozos. Decir que bueno, es una pena ver la situación en la que se encuentran
estos pozos, porque por lo menos, ya que estamos ahora en una época donde parece ser que el turismo rural tiene bastante importancia, pues sí sería muy bueno. Yo no digo que se recuperaran todos los hornos ni todos los pozos, porque eso es imposible, pero sí al menos uno para que quede de testimonio y podamos enseñarlo a todos los que nos visitan, porque sería muy interesante. Posiblemente y sin ningún riesgo, si eso se hiciera bien hecho, pues se podría hacer incluso una visita a estos pozos, porque no costaría nada. Es a través de unas poleas como tenemos ahí, que estaban, incluso estaba la polea, y veo que ahora ya tampoco se encuentra ni la polea, hacia el interior, y también algún horno de los que vamos a ver. Sería muy bonito, pues sobre todo pues para poderlo enseñar a todos los que nos visiten, porque esto es una actividad que no la tienen en todos los sitios, la tenemos solo, o la hemos tenido solo aquí y también en la provincia de Teruel, y que es una lástima que esto no se conserve y que al mismo tiempo le diera dinamismo al poblado de las minas, que también le hace falta. Pero bueno, vamos a la materia, que es lo que nos interesa. La actividad de las minas consistía pues en la extracción de la piedra azufrosa del interior de estos pozos, de estas galerías. Concretamente habían 22 pozos y cada uno de ellos tenían sus nombres. Entre ellos algunos podemos citar como Concha, Primera, Guijarrillo, Zapillenca, Guijarro Borde, Segunda, Guijarro Florido, Benillar, Bastarda, Guijarro Jaspeada, Caños, Picada y Florida, Tableta, Andresa y Galana. Esos eran algunos de los nombres que los mineros le iban poniendo popularmente, pues por algún acontecimiento, por alguna cosa que ellos consideraban oportuno, y que estaban distribuidos por todo este territorio. Incluso también en el Penajo pues había algunas de ellas. La distancia general de la primera veta a la superficie de la Tierra eran de 17 a 18 varas. Creo que una vara suele ser 2,5 metros o una cosa así. Bueno, pues ya se pueden hacer ustedes una idea. Y en algunos puntos no excedía de 4. Estas vetas guardaban una distancia de 2 pulgadas entre 2 pulgadas y 2 varas. Debajo de la veta había terreno volcánico. En 1917 quedaron para explotar 3 pozos, de los que se sacaban 9.000 toneladas métricas entre esos 3 pozos. De ellos se exportaron 6.000. En momentos álgidos como 1950 llegaron a superar la extracción de 35.000 toneladas y superaron las 40.000 toneladas en 1960. O sea que esto pues estuvo en pleno rendimiento pues antes de que se produjera el auge del petróleo. Bueno, pues aquí se organizaban pues una serie de actividades. Los mineros se descolgaban por ahí con unas vagonetas, e incluso sacaban, cuando hubo una especie de maquinillas como las máquinas del tren, que iban sacando las vagonetas, iban sacando toda la piedra azufrosa, pero en tiempos anteriores lo sacaban a través de animales, a unos animales que tiraban de las poleas, iban sacando los cargamentos de esa piedra azufrosa y los trasladaban a través de estos caminos hacia los hornos, los complejos de los hornos, que ahora vamos a ver. Uno está allí tienen ustedes otro complejo de hornos, allí los llevaban, la piedra la sacaban tal como la encontraban ahí, y entonces los llevaban allí para depurarlo, que esa es la explicación que ahora vamos a ver, pero aquí era la actividad principal. Llegaron incluso pues a ver casi 1.000 obreros, casi 1.000 mineros trabajando en el interior de estas galerías, que hoy desgraciadamente se encuentran llenas de basura, pero que bueno, en un momento determinado estuvieron a pleno rendimiento, con utilización de carros, animales, cargando con esos carros cargando esa piedra azufrosa, y todo esto estaba lleno de actividad. Hoy vemos que está completamente abandonado, que al mismo tiempo tampoco vemos que hay mucha erosión, mucha erosión,
pero que en ese momento sí, esto bullía, ¿no? Porque esto era una actividad bastante importante. Fueron los romanos los primeros que se dieron cuenta de las características azufrosas de estas tierras. Después, los musulmanes, con el alcrevite que le llamaban, también conocían esta actividad. Pero hubo un momento que se perdió. No sabemos por qué motivo no se utilizaba ya mucho el azufre y se perdió. Y ya fue en el siglo XVI, con Sánchez Buendía, quien se consideró como el descubridor de las minas de azufre de aquí de Yin. Y entonces empezó a hacer algunos hornos de estos otra vez, empezó a destaparlos y empezó a explotar esta actividad. Estuvieron mucho tiempo, posteriormente en tiempos de Felipe II, formaron parte de la corona, porque como saben se utilizaba mucho el azufre para la artillería, para los cañones y para todo eso. Y entonces pues la monarquía tenía que tenerlos en posesión. Luego también las reales minas de azufre pasaron a Carlos III en la época de la Ilustración, y luego en el siglo XIX, con la desamortización, pues entonces pasaron a venderse a manos privadas y pasaron a manos de los ingleses. Mr. Rothschild, que además se encuentra en una de las inscripciones de la camareta, bueno, se convirtió en el principal propietario de estas minas, hasta que después ya pasaron otra vez a capital español, y estuvieron funcionando hasta el año 1960 aproximadamente, que ya se abandonó esta actividad, y por los motivos que hemos dicho anteriormente, es más fácil destilar del petróleo de la refinería, sacar azufre, y aparte ya no se utilizaba tanto como antes, aunque tiene utilizaciones en la agricultura y todo eso, y ya esto empezó a abandonarse. Y de casi 2000 y pico de habitantes que tuvo el poblado, pues pasó con el éxodo rural, con el desarrollismo de los años 60, pues se quedó prácticamente vacía. Hoy yo no sé, pero estará en torno a los, no sé si 40, 50 habitantes, no lo sé exactamente, pero muy pocos, no llega a la decena de habitantes los que tiene, porque es un territorio que está un poco apartado, y como no sea que tenga una actividad como la que tenía antes, el azufre y todo eso, pues es difícil que pueda subsistir. Hoy sigue teniendo la actividad agrícola, pero vamos, con eso solo no puede tirar para adelante. Y lo que es importante también es que ahora se reconsidere, pues para, como he dicho anteriormente, para el turismo rural. Sería a lo mejor una buena pieza todo esto. Y allí es donde se formó el poblado, o lo que llamaban también la fundición, porque una vez que el azufre era tratado y separada y tratado en los hornos, lo sacaban de los pozos, lo llevaban a los hornos, y de los hornos lo llevaban a la fundición, que la fundición se encontraba en el poblado. Hoy me han dicho también que en el poblado antes se encontraban todavía algunas viviendas y algunas pequeñas naves que eran de la fundición, pero que creo que las han tirado, y solamente quedan de esa construcción pues lo que es la iglesia, el cuartel, que creo que lo van a hacer un centro polivalente, y poco más. Pero bueno, la estructura minera ahí queda. Era un poblado que entonces tenía mucho dinamismo. Yo no sé si habrán visto algunas fotos y todo eso, pero que tenía sus trenes por donde sacaban y por donde llevaban y paseaban el azufre, pues para llevarlo allí hasta la misma fundición, y tenía mucha actividad y mucho dinamismo. Hoy ya van a ver que de eso no queda nada. Otra parada que es muy interesante, porque estamos aquí delante de unos hornos. Lo que hacían siempre era
hacer como una especie de conjuntos de hornos, 4 o 5 hornos juntos, y bueno, pues también distribuidos por todo lo que es el terreno de la extensión donde se hacía la extracción del azufre. Como hemos dicho, se extraía de aquellos pozos que hemos visto, y aquí traían el cargamento unas veces cuando la maquinaria no lo permitía, en carros y animales, y otras veces ya pues luego con el ferrocarril, cuando ya utilizaban vagonetas para poder trasladarla y eran más cómodos, lo traían aquí. Bueno, aquí lo importante de esto es que también debemos de recordar que, ya que tenemos aún algunos vestigios de estos hornos, podían recuperarse por lo menos un complejo de hornos de estos, 4 o 5, que esto no sería muy caro de recuperar, y que también se podía hacer un centro interpretativo de cómo funcionaba el azufre, aprovechando que aún tenemos estos vestigios, que como no nos demos prisa, esto se nos viene abajo también y no va a quedar nada, no va a quedar nada. Y sería una pena que los pequeños, nuestros pequeños, pues que no lo vieran. Y si hoy, vuelvo otra vez a insistir en lo que he dicho anteriormente, si hoy estamos en esto del turismo rural, pues qué mejor que a los que vengan al municipio de allí, pues enseñarles, no esto, porque esto es una ruina, pero sí un conjunto, ahora que tenemos la escuela taller que se ha aprobado recientemente, pues que restauraran un conjunto de hornos, 4 o 5 hornos de estos, los cercaran para que la gente no pudiera estropearlos, y pedir los permisos necesarios para que se pueda ver y que se puedan respetar, pero sí que sería conveniente. Bueno, estos hornos tenían la siguiente misión: se traía la piedra azufrosa ya extraída, los mineros la habían extraído con mucho sudor del interior de las minas, y lo traían aquí, y entonces lo cargaban por la parte de arriba, que ahora quien pueda o quiera puede ir darse una vuelta por detrás, sin arrimarse mucho, pero dando una vuelta, y se ve cómo están los cargaderos en la parte de arriba. Bueno, y una vez estos están cargados, como ven ustedes, las piedras, se ve ahí el cargamento, todavía, como que, bueno, se dejó cargado en el momento del abandono y no se pudo terminar. Entonces se le pegaba fuego, y el pegarle fuego era por una razón muy sencilla: era separar la mena de la ganga. La mena es lo que vale, que es el azufre, que se hacía líquido, se licuaba, y entonces van a ver ustedes si lo han respetado, porque allí veo que han echado también escombros. Pero abajo, en la parte esta de abajo, van a ver ustedes cómo por ahí había unos conductos y salía el azufre líquido. Lo recogían en vasijas, por eso también era muy importante la cerámica, que también aquí se hacía mucho, porque eran vasijas que se utilizaban para recuperar ese azufre líquido, y a través de esas vasijas después se cogían, se volvían a cargar otra vez y se llevaban a la fundición. La fundición estaba donde está el poblado, más o menos en los alrededores de todo el poblado, que hoy ya no se conserva. Y entonces la ganga se tiraba, por eso ven ustedes aquellos montículos, son montículos de ganga, todo eso que se ve ahí, eso también, esos son montículos de ganga, que quedan extendidos por todos los sitios. Eso no, eso es basura que hemos tirado recientemente, eso es escombro, que eso no se puede hacer, pero bueno, ganga moderna, sí, pero aquello es la ganga que procedía de las minas. Se limpiaba el horno otra vez y se volvía otra vez a hacer la misma operación. Se cargaba de piedra azufrosa, se le pegaba fuego, y entonces se sacaba el azufre a través de esos canalillos hasta recogerlo y llevarlo a la fuente, y así sucesivamente. Por eso es importante explicarle a los críos pequeños, para que tengan conciencia de que las minas de azufre en épocas pasadas pues tuvieron su arraigo aquí en Hellín, y que se ha ido perdiendo pues por la técnica, fundamentalmente la técnica, pero que no se descarta, igual que el esparto, que en un momento dado pueda venir. O sea que por eso no
igual que se perdió la memoria histórica desde los árabes hasta el siglo XVI, que no se nos pierda la memoria histórica desde ahora hasta cuando se vuelva otra vez a recuperar, porque seguramente el azufre, o sea, el petróleo le quedan pocos años de existencia y no sabemos qué es lo que puede pasar después. ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, pues ahora ya nos acercamos un poco más a lo que es la recepción propiamente del azufre líquido. Ahí había una serie de canalillos, de conductos que vienen del interior del horno, y que una vez que se le ha pegado fuego, que está ardiendo, pues entonces el azufre se licua y entonces empieza a aparecer, a aflorar precisamente por esos agujeros que tenemos ahí. Ahí se ponían las vasijas y se recogía el azufre. Es una lástima que esté en las condiciones que está, porque no podemos apreciar exactamente cómo se sacaba esto, pero que, como ustedes ven, esto fácilmente es restaurable, y que con muy poco dinero se puede conservar un complejo de estos para que lo vean los que se acerquen por aquí, porque es muy interesante. Y de aquí separábamos de aquí sacábamos ya la mena, que esto es lo que se llevaba ya a la fundición. Ese detalle de aquí lo sacaba pues para que no se mojaran y para todo eso. Esto era como una especie de tallercillo, y desde aquí sacaban todo el material, ¿sabes? Bueno, pues aquí tenemos otra parte importante del horno, y es por donde se extraía ya la ganga. Una vez que se había pegado fuego, que ya no servía, se había separado la mena de la ganga, se había separado ya el azufre, que era el que valía, pues había que extraer lo que no valía. Y entonces aquí tenemos un hueco por donde se extraía lo que no valía ya, la ganga. Bueno, nos encontramos aquí en lo alto del horno, que es la zona por donde se cargaba. Aquí traían los mineros toda la piedra azufrosa, la mezclaban con un poco de carbón y también con el azufre mismo, se le prendía fuego y empezaba a arder, y ya empezaba a separarse la mena de la ganga. Pero por aquí era por donde traían los carruajes, traían las vagonetas para poder cargar el horno, y en la parte anterior, en la subida, era por donde se sacaba ya lo que no valía, donde se sacaba la ganga. Arriba tiene un hueco, tiene un respiradero, que era lo que le servía de chimenea, y así era como trabajaban los mineros hasta llevarse el azufre licuado ya para ser tratado en la fundición. Bueno, estamos en lo alto ya del horno, justamente donde está el respiradero, donde está la chimenea de estos hornos, que cuando estaban en pleno funcionamiento, pues la verdad es que era un paisaje digno de ver, porque todas estas chimeneas estaban en pleno funcionamiento. Ya alguien me dirá que eso contaminaba, pero esta era la actividad que había en esos momentos y que ocupaba a tanta población aquí en Ellín. Después se abandonó y bueno, pues así ha quedado, los hornos cargados, y bueno, pues solamente esperando que se les eche una mano y que esto no se nos caiga. Pero ya ven ustedes las rajas que tiene, en qué mala situación se encuentra, y que bueno, está esperando que alguien les eche una mano.
nos encontramos aquí en otra parada, que es la iglesia de San Antonio de Padua de las Minas. Bueno, pues como ven aquí es una planta basilical de San Antonio de Padua, la nave lateral el doble que la nave central el doble que las laterales, y que se construyó en el año 1944 tras derribarse la anterior que estaba en el poblado. Bueno, pues vamos a situarnos un poco en cómo era todo esto. Aquí ya era donde estaba el poblado, donde estaba la iglesia primitiva, que era esta casa que vemos aquí en primer lugar, y luego en 1944 se pasa a aquella iglesia que es donde hemos estado anteriormente. Aquí se encontraban los talleres que eran necesarios de carpintería, en fin, todo lo que hacía falta para que funcionaran las minas, aquí en unas naves que tenían aquí en esta parte. Y luego aquí a mi izquierda tenemos donde estaba la fundición, aquí, que era donde estaba, que hoy ya está todo esto derruido, queda algo, pero en fin, muy poco, nada. Y aquí era donde ya se traía el azufre y ya se empaquetaba, se trataba, y de aquí partía un tren, unas vagonetas que le llamaban el chicharra, y que desde aquí se transportaba ya el azufre hasta la estación de las minas. Bueno, pues aquí había pues para empaquetar, había pues para pesar, había para tratarlo, en fin, todo ya lo que era el refinado del azufre para que se pudiera ya utilizar. Y aquí se manipulaba, era una especie de fábrica para manipular ya lo que era el azufre, y desde aquí ya se vendía. Bueno, pues aquí nos encontramos en la fachada de la iglesia primitiva de las minas. Ven ustedes la forma, y que es la que antes decíamos que en 1944 se sustituyó por la otra. Y aquí a la derecha tenemos las cocheras que utilizaban los mineros, pues para guardar aquí sus enseres y los vehículos que utilizaban para transportar el azufre. Allí enfrente tenemos un depósito del agua donde venían las cubas a cargar para poder distribuir por todos los sitios del poblado minero, de las minas. Nos han dicho
una chimenea de un barco. Nos encontramos en el depósito del agua que se utilizaba para que vinieran aquí las cubas, lo cargaban y lo llevaban a todos los sitios que hacían falta para el azufre. Nos han comentado, como he dicho anteriormente, que procede de la chimenea de un barco. Tenemos aquí varios aperos para el trabajo en la mina. Un candil, el carburo y la pava, que es lo que le llaman. Y abajo tenemos un bolso empaquetado de la flor del azufre, de aquí de allí, de cuando aquí todavía se fabricaba. Bueno, pues aquí en el interior de la antigua iglesia, ahora convertida en vivienda, tenemos una fotografía que nos resume un poco cómo era esa iglesia antigua y sobre todo el tráfico que llevaba desde los almacenes hasta que se llevaba el azufre a la estación de las minas. Bueno, pues aquí nos encontramos con una serie de utensilios que muy gentilmente Diego nos ha sacado para el trabajo de las minas. Martillo, pala, como ven ustedes, muy desgastado ya por el paso de los años. Bueno, que con el paso de los años, pues como ven ustedes, sobre todo en el martillo ha quedado muy desgastado y ha ido pasando, pues como decimos, de padres a hijos. Aquí podemos observar pues estos utensilios del minero.
nos encontramos aquí visitando unas cuevas, las viviendas que por entonces tenían los mineros, que ya en los años 40 y 50 pues crecieron de una forma bastante abundante por el trabajo que generaban las minas de azufre y que no tenían más remedio que construirse su propia vivienda. Ellos eligieron estas laderas de las montañas del poblado de las minas pues para poder hacerse su vivienda. Consistía en hacer una serie de huecos en el interior de la montaña, ya que era un material blando, pero al mismo tiempo era muy aislante, porque es un material margoso y que hace de aislante y que les sirve pues para no tener frío en el invierno ni calor en el verano. La verdad es que, bueno, pues son viviendas trogloditas, son muy semejantes a las que se están habitando hoy en día en algún otro sitio y aprovechando para el turismo rural, como Guadix y la zona de Granada y la parte de Almería también, que están últimamente pues siendo muy visitadas. La verdad es que aquí hacían una oquedad dentro de esta montaña y luego trazaban diferentes habitaciones, como hemos visto, en el interior de estas viviendas, y que son interesantes porque nos narran la forma de vivir de los mineros, que como ven pues es una forma bastante humilde y que eran propios pues de un trabajador que estaba muy sacrificado, que echaba muchas horas en las minas y que, bueno, pues lo que tenía lo empleaba en realizar estas viviendas y su subsistencia. Bueno, pues aquí tenemos otra parada que es la del volcán del Salmerón, que es interesante el ver, estar en contacto con lo que es un cono volcánico y que vemos arriba ya cómo está la roca, perfectamente, la roca intrusiva pues perfectamente formada y que, bueno, es interesante pues para comprobar el movimiento que tiene toda esta zona. Estamos en una zona muy conflictiva desde el punto de vista volcánico y que está en consonancia este pitón volcánico con el volcán de Cancarís y el de la Celia. Al mismo tiempo, la falla a su lado discurre la falla por la que pasa el río Segura y también va paralela a lo que es las aguas termales, tanto de Lazaraque, Archena y Fortuna. De ahí que demuestre una vez más que este terreno es un terreno conflictivo desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista volcánico. Este terreno es conocido también como el Monje, por la forma que tiene.
Bueno, pues ya estamos aquí en otra nueva parada. Estamos en las juntas del río. El río Segura, que ya tras haber discurrido por todo el límite de la provincia, separando la provincia de Albacete de la provincia de Murcia y encajado pues en este terreno volcánico y entre fallas y desfiladeros, llega aquí hasta el punto más bajo del municipio, que es en el que nos encontramos, en torno a los 300 y algo metros de altura, como se puede apreciar por el calor que tenemos. Y aquí a la izquierda, por la margen izquierda, llega su afluente El Mundo. En esta época del año pues estamos comprobando cómo el afluente tiene más agua precisamente que el río principal. Eso tiene una fácil explicación por la regulación que se hace tanto en los embalses del Cenajo como en los del Talavera y el Camarilla. Es un sitio muy bonito, sobre todo si lo vemos desde arriba, desde la zona de la estación de las minas. Es precioso, va muy encajado y es muy bonito ver cómo se juntan los dos ríos. El río Mundo, en este caso, pues sigue el arroyo de Tobarra. Del arroyo de Tobarra llega a la presa del Camarilla y el agua de la presa del Camarilla la sueltan para que llegue aquí a la confluencia y ya discurra hasta tierra murciana. Interesante también por ese encajamiento que viene, por el que viene el río Segura y por esa falla por donde discurre, que hemos ido pues bueno siguiendo un poco desde allí, desde el Pitón del Salmerón hasta llegar a todo lo que es la terraza de las minas y llegar aquí hasta la confluencia. Es un terreno, es un río, tanto el Segura como el Mundo, que como los ríos mediterráneos tienen un corto recorrido hasta llegar desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y entonces es importante por la gran cantidad de sedimentos que arrastran. Aquí a mi derecha pues tenemos las terrazas fluviales que han formado los dos ríos. Estos son limos muy productivos desde el punto de vista agrícola, que han sido acarreados por el río por ese potente poder erosivo que tiene. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho al principio, estos terrenos son terrenos jóvenes, son terrenos formados con el plegamiento alpino y por lo tanto hasta encajarse pues van erosionando y sedimentando mucho. Por eso estos ríos vemos que no tienen un color propiamente, bueno, pues transparente como tienen otros ríos de la meseta norte, ¿no? Sino que son unos ríos que muchas veces arrastran mucho barro. Ese barro es el poder erosivo que tienen y que lo van depositando en estas terrazas fluviales. Estas terrazas fluviales que se han ido formando poco a poco y que permite que sean, bueno, pues unos valles muy productivos. Concretamente este que tenemos aquí en la confluencia de las juntas, pues es buenísimo y aquí es donde nace el arroz de Gin, el famoso arroz bomba que se llama, y que esto cambia de panorama cada año. Ahora están sembrando brócoli y en otros lugares ya lo han recogido y están haciendo las labores para sembrar el arroz. Esto se hace a primeros de mayo y ya durante el verano pues está todo inundado de agua que sacan, por supuesto, de los dos márgenes de los ríos y permite que el arroz crezca bastante. El arroz viene aquí a Hellín en el siglo XVII, justo cuando tanto en Molina de Segura como en Murcia pues se arrecian las epidemias de tifus y de peste, fundamentalmente porque al estar encharcados, necesitar mucha agua, estos ríos, estos cultivos, y tener el agua muy cerca en los ríos, pues hace que las epidemias sean muy proclives al tifus y todo eso. Y entonces deciden suspender el cultivo allí y lo suben hacia arriba, hacia la cuenca media del Segura, y entonces es cuando ya en las minas Tedelche, Tabina y todo eso aprovechan pues para sembrar el arroz, y desde entonces se está sembrando y con muy buenos resultados. Junto con el de Valencia pues es
una zona bastante productiva en cuanto al arroz. No se le ha sacado el rendimiento que tendría que haberse sacado con denominación de origen, pero ahí lo tenemos. Y bueno, pues aquí se puede observar esa terraza enorme que han formado los dos ríos, y que bueno, es aprovechada desde el punto de vista agrícola. Bueno, pues con la visita a las juntas de los ríos del Segura y del Mundo vamos a despedir este programa. Espero que haya sido de todo su interés y que nos hayamos acercado un poco más a los rincones de este inmenso y extenso municipio y al mismo tiempo a sus gentes, a sus pueblos, sus costumbres y sus tradiciones. Esperando que este programa haya sido de su agrado, nos despedimos hasta una edición más del programa Conoce allí. Buenas noches, aunque estemos la mañana, este programa se emitirá por la noche y por eso les deseamos buenas noches y que se hayan divertido y hayan conocido un poco más este municipio de allí.